Hola, muy bienvenidos y bienvenidas a todos y todas a un nuevo programa de Integrados y Conversaciones Integradas, el programa del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de La Matanza, con las 5 carreras que tiene el departamento y con estos temas tan interesantes para cada una de ellas que abordamos domingo a domingo y que abordamos pensando siempre en enriquecer el contenido de ustedes como estudiantes, de los docentes, de la comunidad y también estar en sintonía con los temas que atraviesan a cada una de las carreras y que nos pone más que nunca en contacto con lo que es el ámbito profesional y el futuro campo de acción de nuestros estudiantes. Así que hoy vamos a estar hablando con la gente de la licenciatura en Relaciones Laborales de la discapacidad en el ámbito del trabajo. Vamos a estar hablando de la inclusión. ¿Cuáles son estas medidas de inclusión? ¿Cómo hacer que sea realmente una inclusión genuina en el ámbito laboral? ¿Cómo favorecer y fomentar la permanencia de las personas con discapacidad también en el ámbito laboral y cuáles son las políticas, tanto públicas como también políticas que tienen que ver con el interior de cada empresa y con una decisión de cada lugar para hacer una inclusión, como decimos, verdadera y genuina en el ámbito laboral. Así que vamos a estar hablando de todo esto. Ya les voy a presentar a nuestros invitados, que son los que saben, pero antes, como siempre, les cuento que en Integrados, que estás vos del otro lado, te podés comunicar y dejarnos tus mensajes, tus sugerencias, lo que quieras o los temas que querás que abordemos a través de nuestras redes. Nos buscás como Integrados RU en Facebook, Instagram y Twitter. Ya sabés que en nuestro canal de Conversaciones Integradas UNLAM están todos los ciclos de este 2026, los ciclos anteriores, tenés los currículums completos de nuestros invitados, la versión audiovisual para que los conozcas y sobre todo material de la temática del día para que te descargues y puedas seguir profundizando si fue de tu interés, ¿eh? Y como a mí me gusta decir, cuantas veces y donde quieras nos podés ver en nuestro canal de YouTube este ciclo y los anteriores también. Gracias a todo el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales, a la Escuela de Arte, Medios e Innovación que nos da este espacio hace 15 años ya, y a todo el equipo de integrados en la producción general, Diana García, en la producción Sergio Sosa, en la colaboración de este programa también Angélica Álvarez y en la edición y puesta al aire Maximiliano Brandoli. Y gracias a todos los que hacen integrados, como siempre decimos, nuestros coordinadores de cada una de las carreras y los más de 400 docentes a lo largo de todo el mundo que ya formaron parte de Conversaciones Integradas. Así que vamos a seguir nutriendo este programa. Mi nombre es Florencia Romano, ya les presenté el tema del día y vamos a presentar a nuestros invitados. Así que cada vez que hablamos de relaciones laborales en nuestra casa, estamos con Marcelo Chaer, abogado coordinador de la licenciatura en Relaciones Laborales de nuestra universidad. Marcelo, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Florencia, buenos días. Nuevamente es un placer estar con vos y con todo el equipo, con toda la gente que nos escucha y con nuestros invitados. Un placer, Marcelo, como siempre, y vamos a hablar en un minutito de este gran tema que tenemos por delante. Vamos a recibir ahora desde México a Alfredo Pérez Paredes, profesor investigador titular A en la Facultad de la Administración de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es tutor académico de grupos de administración de empresas, director y revisor de tesis de grado, maestría y doctorado. Es responsable e integrante del Cuerpo Académico Consolidado Administración Aplicada. Ha sido conferencista y ponente en diversos congresos nacionales e internacionales. Forma parte de la Red Nacional de Pymes del CUMEX, es asociado fundador de la Academia Internacional de Ciencias Político-Administrativas y Estudios de Futuro, es fundador y presidente de la Red Internacional Académica y de Investigación Red Gestío y ha sido árbitro y dictaminador de publicaciones nacionales e internacionales y es un placer para nosotros, Alfredo, que nos acompañes hoy en este programa. Bienvenido. Pues muy buenos días, muchas gracias por la invitación y es un placer poder estar con usted. Gracias, el placer es nuestro verdaderamente, ¿eh? Gracias por estar. Desde Perú recibimos a Fernando Varela Borges, es profesor ordinario asociado, abogado, maestro en Derecho Procesal y doctor por la Universidad de San Martín de Porres. Es director de la unidad de posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres, de la cual también es docente y ha sido ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, es socio fundador del estudio Varela Borges Abogados, director de la revista Actualidad Laboral y miembro activo de la Sociedad Peruana del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Y hoy está con nosotros para conversar de este tema. Fernando, bienvenido. Florencia, buenos días, muchas gracias por la invitación. Buenos días también a todos los colegas.
Bueno, muchas gracias y recibimos a Vanessa Rodríguez Álvarez desde España, es doctora, licenciada en Ciencias del Trabajo y diplomada en Relaciones Laborales por la Universidad de Oviedo, es profesora titular del Departamento de Sociología y Trabajo Social, coordinadora del grado en Trabajo Social de la Universidad de Oviedo y miembro del Grupo de Investigación Promoviendo Empleo y Bienestar en Europa, Promevi. Y es un placer, Vanessa, y agradecerte porque sabemos que estás con otros compromisos también, que hoy estés conectado con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros y encantada de estar aquí compartiendo este momento con todos. Muchas gracias. Gracias a ustedes y vamos a iniciar esta conversación, como nos gusta decir, porque realmente eso vamos a conversar sobre una temática que es una cuestión que está muy vigente y que siempre tiene, ¿no? Sus diferentes ventanas, como a mí me gusta decir, por dónde abordar esta temática. Pero bueno, este programa está dedicado específicamente a la discapacidad en el ámbito laboral, a ver eh, cómo se integra y cuáles son las políticas que muchas veces utilizan, tanto desde el Estado como empresas o demás, para promover la inclusión genuina de personas con discapacidad en el ámbito laboral. Marcelo, ¿cómo abordamos esta temática en nuestro país? Bueno, a ver, Florencia, en primer lugar, cuando yo veía el tema al que íbamos a dedicarnos hoy, recordaba que en programas anteriores hemos abordado otros sectores, otros colectivos con dificultades, con problemáticas en la inserción laboral, las mujeres, los jóvenes, hemos hablado de la brecha digital. Bueno, en esta ocasión estamos ocupándonos también de un sector muy importante, ¿m?, de nuestra población, como son las personas con discapacidad. Y cuando digo importantes, no es solamente por la problemática y por la atención que merecen, sino también por el número, ¿no?, de personas que se ven afectadas. Esto a veces en la convicción general se piensa que es un caso muy particular, o sea, pocos casos, y esto no es así. En nuestro país, estudios que ha hecho el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo establecen que aproximadamente un 10% de la población de nuestro país se Mm. trata de personas con algún tipo de discapacidad. Claro, ¿Eh? Marcelo, y ahí hago un punto, si me permitís, porque es importante también, o sea, es un número importante el que estás dando, 10% de nuestra Claro. población, pero también estamos hablando de todo tipo de discapacidad, ¿no? Y hoy en día, por ley y por nuevas también normativas y demás, dentro de la discapacidad se incluyen muchísimos tipos de discapacidades, como por ejemplo aquellas que pueden ser un déficit de atención, un espectro autista, no simplemente la discapacidad física, que a veces es la que más se nota, ¿no? Sino que Es, también hay otros tipos de discapacidades invisibles que también están contempladas dentro de las personas con discapacidad. Exactamente. Cuando hablamos de discapacidad, en primer lugar, como bien decís, no nos referimos solamente a una condición física, puede ser sensorial, puede ser intelectual, puede ser psicosocial, ¿eh? Y al mismo tiempo, no hay que quedarse solamente pensando en la persona, no es la persona con discapacidad, sino que es la interacción de esa persona con las barreras que existen en la sociedad, Ujú. barreras sociales, culturales, organizacionales, y entonces allí es donde se plantea el desafío, ¿m?, de cómo Sí, dar respuesta. me parece muy interesante ¿Sí? porque también otra barrera muchas veces es la hora de ir a buscar un empleo, ¿no? Y cómo se acondiciona y cuáles son las adecuaciones que hacen muchas empresas y organizaciones para, por ejemplo, la entrevista, el ámbito de Bueno, tomar o no a una persona con discapacidad, ¿no? Eso es todo ya una postura que marca la empresa. bueno, en lo que tiene que ver con las empresas o con las organizaciones, por supuesto, en ese momento, en esa etapa de la selección de personal, es fundamental no caer en algún sesgo discriminatorio, ¿no? Precisamente. Totalmente. Y, y vinculado con las empresas y también recordando, a mí siempre me gusta relacionar con programas anteriores que hemos realizado, en algún momento hablábamos de los Sí. liderazgos modernos. Bueno, Ujú. el liderazgo inclusivo, ¿no?, es precisamente aquel que se plantea un conjunto de trabajadores, un conjunto de empleados que es diverso, ¿no?, que no responde a Sí. un molde único. No es el trabajador el que se tiene que ajustar a la organización, sino que es la organización la que debe proporcionar un ambiente
al que se puedan ajustar o acomodar todos, digamos. Totalmente, Marcelo. Muy interesante, ya lo planteamos así, y también estoy pensando en la contraparte, ¿no? La retribución y todo lo que puede aportar la persona como trabajadora a la organización y a la empresa. Alfredo, te doy la palabra. Muchas gracias. Pues comentar, desde México estamos hablando de que aproximadamente 8.8 millones de personas tienen una discapacidad, una población de 123 millones. Obviamente, como bien se comenta, bueno, pues no siempre son, digamos, los datos oficiales. Y sin duda es un tema, es un fenómeno muy interesante dentro de la sociedad, porque bueno, tiene que ver con lo que comenta Marcelo, ¿no? El tema de la teoría de la interseccionalidad, del modelo social de la discapacidad, en donde las personas con discapacidad, por el simple hecho de contar con esta condición, ya son excluidos del ámbito laboral. Y como bien se comenta, las organizaciones públicas, privadas o sociales debieran de adaptarse a las necesidades de las personas con discapacidad. De alguna manera, el tema de las entrevistas para poder contratarlos, el tema de la formación, que me parece un tema muy complejo, porque las políticas públicas no están diseñadas para formar a las personas con discapacidad. Y entonces, cuando alguna organización está en la disposición de contratar, resulta que las personas con discapacidad no tienen esa formación para poder desarrollar algún tipo de empleo. Y a pesar de que en México se han desarrollado muchas políticas y muchos programas en pro de la inclusión laboral, lamentablemente eso no se ve reflejado en la realidad de las personas con discapacidad. Lamentablemente, a pesar de la ley, que por ejemplo, en el caso de las medianas empresas, deberían de tener al menos el 5% de personas con discapacidad contratadas, no lo hacen. Obviamente, bueno, pues es un tema de falta, existe la política, pero no existe el seguimiento para verificar Claro. que la política se cumple, ¿no? Y entonces, y la otra parte tiene que ver, según yo, con el tema de la concientización. De alguna manera, los empresarios ven este tema de los ajustes razonables dentro de la empresa como un gasto, como un problema. Oye, ¿y qué tal si se cae? ¿Y qué tal si se lastima? ¿Y qué tal si le pasa esto? Pues entonces mejor no lo contratamos para que no le pase nada y nosotros como organización no tengamos ningún problema. Entonces, como bien lo comentaba Marcelo, es falta de cultura, es una falta de concientización de que pues las personas con discapacidad también tienen necesidades, igual que las tenemos cualquiera de nosotros. Y de alguna manera la sociedad no está preparada para poder atender esas necesidades y que las personas con discapacidad pues puedan resolver sus problemas de tipo económico, formativo, Claro. social, vaya, desde poder tener una familia, ¿no? Pareciera que tener una discapacidad es estar condenado, por ejemplo, a no tener una familia, no tener una pareja, no tener hijos. ¿Y qué pasa con los cuidadores de las personas con discapacidad? Que cuando se vuelven cuidadores, pues dejan de trabajar para poder emplear su tiempo y entonces ya tenemos una persona con discapacidad y tenemos a un cuidador y ambos no tienen Claro, empleo. una rueda, sí, Es sí. un círculo vicioso y que Ujú. lamentablemente, bueno, pues a veces las políticas públicas no miran esa parte. En tiempos de campaña es un buen momento para echarles una miradita, ver cómo están, qué se puede hacer, Claro. pero después ya como que se pierde ese. Sí, Alfredo, muy interesante lo que traes a la conversación y algo que a veces también nos pasa, Marcelo, ¿no? En muchos de los programas que hacemos cuando hablamos de las leyes y demás, que a veces suena muy bonito desde lo escrito, desde el papel, desde los porcentajes, como dice, pero después el seguimiento y el fiel cumplimiento de eso es lo que a veces también hay
que ajustar, ¿no? Y otra cosa que traías, Alfredo, interesante a la conversación, es esto de que ante todo son personas las personas con discapacidad, ¿no? Igual que todos nosotros, y es un derecho el poder trabajar y el poder hacerlo con una inclusión realmente genuina. Vanessa, tengo 3 minutos antes de cerrar el bloque y me gustaría escuchar tu visión del otro lado, desde Europa, ¿no? Por ahora hablamos Argentina, México, en un ratito con Fernando hablamos de Perú. ¿Qué nos traes allí desde España? Bueno, la verdad es que en cuanto a lo que es el porcentaje, ¿no?, de personas con discapacidad, la tasa de prevalencia, tenemos valores, bueno, similares. La última encuesta española sobre discapacidad es de 2020 y nos salían 9,7%, más o menos, de la población. Es verdad que, bueno, somos una población muy envejecida, ¿no? Y entonces, si nos centramos en aquellas personas en edad de trabajar, porque al final es lo que nos importa aquí, no estamos hablando de la discapacidad en general, que daría para mucho, porque no es que a la edad de jubilación mágicamente, ¿no?, dejas de tener todos los problemas que llevas, la mochilita que llevas, ¿no?, por ser una persona con discapacidad, pero estamos hablando de aproximadamente el 5% de las población española en edad de trabajar tiene una discapacidad. Es verdad, bueno, yo no sé, estoy aprendiendo muchas cosas, estoy apuntando muchas cosas, porque muchas veces no vemos tanto lo que tenemos alrededor que no miramos un poquito más lejos. En España hay una doble forma de medir la discapacidad. Tenemos la encuesta de discapacidad, que está vinculada a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, así que nos está dando unos datos de discapacidad real, y además eso que comentabais antes de que no es una cosa solo personal, sino que es cómo te conectas con la sociedad o la sociedad se conecta contigo, que no siempre es una cosa tuya. Pero cuando hablamos de empleo en España, lo que sirve para hablar de empleo de personas con discapacidad es estar en posesión de un certificado de discapacidad. Y hay una gran diferencia entre las personas con discapacidad, según lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud, y las personas con certificado de discapacidad. Entonces, claro, cuando estamos hablando de el alto nivel de paro, la baja ocupación y todo, encima es que estamos hablando de un reducto muy pequeño. No estamos, aunque digamos personas con discapacidad, es lo que decíais, el papel lo aguanta todo, ¿no? Las grandes frases lo aguanta todo, pero nos estamos olvidando de que hay una parte importante de la población que tiene esa desconexión con la sociedad, no vamos a entrar en de qué parte viene, y que ni siquiera están en esas encuestas. Entonces, que las medidas, las políticas de empleo y esto, es que no cuentan, ¿no? En esas estadísticas no salen. Y eso hace que a veces parece que hacemos más cosas, que está bien todo lo que hacemos, pero no nos Bien. estamos dirigiendo a todos. Vanessa, me quedo con eso por ahora y es una gran ventana la que traes y una gran luz esto de realmente las personas que sufren, que viven con una discapacidad, que tienen y que pueden obtener un certificado, de aquellas que no, ¿no? No quiere decir que no tengan la discapacidad, sino que muchas veces los trámites, tanto burocráticos como médicos, como las juntas y las cuestiones para otorgar, en la Argentina se llama CUD, Certificado Único de Discapacidad, muchas veces no es tan accesible como parece o no se da tan automáticamente como muchas personas que sí tienen una discapacidad lo necesitarían, ¿eh? Así que bueno, ya hemos planteado varios temas. Fernando, voy a abrir el próximo bloque contigo para que nos cuentes allí desde Perú, pero antes les cuento a nuestros oyentes que estamos hasta las 10 en la radio de la Universidad FM 89.1. Nos escuchan en vivo en cualquier parte del mundo donde estén, www.fm891.com.ar. Allí puedes bajar incluso la app de Radio Universidad, tu dispositivo móvil, para llevarnos donde vayas. Y si no, como a mí me gusta decir, on demand, después nos buscas en nuestro canal de YouTube como Conversaciones Integradas UNLAM y allí tenés acceso a todo el programa de hoy, conoces a nuestros invitados, descargas material de la temática, conoces sus currículums completos y además puedes dejar allí tus comentarios, ¿eh? Estamos en este programa tan importante y del cual vamos a aprender muchísimo en el día de hoy, que tiene que ver con la discapacidad en el ámbito laboral. Estamos explorando diferentes realidades de cada uno de los países de los expertos que hoy nos acompañan y sin duda estamos encontrando bastantes similitudes y también cosas para seguir pensando. Fernando, me gustaría retomar contigo este tema desde allí, desde la realidad del Perú, en esta situación. Muchas gracias, Florencia. De hecho, escuchando a Marcelo, Alfredo y a Vanessa,
confirmo que al menos mi país, creo que algunos países de Latinoamérica, siempre legislamos mirando Europa o siempre legislamos mirando España y copiamos lo bueno y copiamos lo malo. Y además las realidades son similares. Escuchaba lo que decía Marcelo, lo que decía Alfredo y lo que decía Vanessa en términos de porcentajes sobre personas con discapacidad y técnicamente nuestras estadísticas dicen lo mismo. Entonces, yo planteo algo a la mesa que también considero debe ser importante, al menos en nuestro país tenemos lo que se llama CONADIS, que es esa inscripción de las personas con discapacidad que tienen ustedes en sus realidades, en sus países. Tenemos también normas que garantizan, por ejemplo, una cuota de trabajo para las personas con discapacidad. La Ley General de Discapacidad, no sé cómo será en sus países, a las entidades públicas le exige un 5% y a las entidades privadas un 3%. Creo que se repite la fórmula. Sin embargo, tenemos una ley de modalidades formativas laborales también, pero en nuestro país al menos tenemos un gran problema que es la alta tasa de informalidad laboral. Es decir, si tenemos problemas de personas con discapacidad que tienen problemas de acceso al empleo, esto se acrecenta, se incrementa cuando tenemos tasas del cerca del 75% de informalidad laboral. Es decir, esas personas van a ser las últimas personas que van a poder tener algún tipo de auxilio. Es decir, en la práctica, el 75% de las empresas o de las entidades públicas incluso no respetan las normas que protegen a las personas con discapacidad. No les va a interesar, por ejemplo, contratar a una persona, porque como decía Marcelo, les significa un costo. Esto hay que tenerlo también en cuenta, porque incluso la mecánica que tenemos en esta Ley General de Discapacidad, que luego se reglamenta para que se incluya en el acceso al empleo de las personas con discapacidad, 5 en público, 3 en privado, exige transparentar las convocatorias de empleo. Ya no más no sé cómo lo dicen en sus países, el tarjetazo, la, digamos, la recomendación interna. Si yo soy una empresa privada y quiero contratar personal, tengo la obligación de acudir al Ministerio de Trabajo y establecer el perfil del puesto que quiero. Entonces, en ese perfil podrán postular todas las personas. El tema es, si hay informalidad, no hay garantía de que yo lo cumpla y voy a seguir contratando a personas y desplazando a otras con discapacidad o sin discapacidad. ¿No? Y también hay una mecánica que no hemos corregido todavía, no sé cómo es en sus países, digamos, de la información que consideran aún relevante para las hojas de vida o llamadas currículums vitae. O sea, tienes que decir, bueno, en el derecho anglosajón es difícil determinar el género, a veces el nombre puede ser tanto para un hombre como una mujer, bueno, el nombre, o el género, pero tienen el estado civil, tienes dónde vives, y hay lugares que son, digamos, muy lejos de donde estoy contratando, pero también saber si esa persona está discapacitada o no, a veces también exigen que lo publiques, que lo informes. Entonces, eso también de alguna manera te limita el acceso. Entonces, ahí hay mucho por hacer. Hay normas que en el caso de ustedes también hemos dictado, pero hay también un problema de fiscalizar. Nosotros en el Perú tenemos una entidad que se llama Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, que se encuentra adscrita al Ministerio de Trabajo, que vaya, son los inspectores de trabajo. El Perú tiene cerca de 30 millones de ciudadanos y tenemos poco más de 800 inspectores para todo el país. Entonces, por eso se entiende la Claro. informalidad y por eso se entiende también que personas, no solamente personas con discapacidad, porque hay también otros grandes colectivos que se encuentran discriminados, no tengan ningún tipo de protección. Entonces, digamos, es el panorama, no sé si aterrador, no sé si lo compartimos en algo, pero es lo que, digamos, tenemos en otro país y hay mucho por hacer. Y finalmente, yo creo mucho en que hay dos tipos de discapacidad, de origen y la que se presenta. Hay accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, que a personas que se encuentran en edad de trabajar les genera una discapacidad. A ese grupo que ha hecho el Estado, escuchaba que ustedes decían, claro, hay un problema de formación, evidente. Creo que se dirige al tema de la discapacidad de origen, ¿no? Yo estoy dirigido a formar y olvidarme del grupo que tiene que ser protegido, pero también hay un grupo interesante de personas que Claro. han obtenido, si se puede decir la Sí, que palabra, han adquirido la discapacidad por. Ujú. sociedad, pero no se hace nada, ¿no? Y para acabar, yo creo mucho
en estos dos fenómenos de los recursos humanos, que es el reskilling y el upskilling. Esas capacidades, esos conocimientos, tengo que buscar cómo adecuarlos para poder incluirlos a este gran porcentaje de personas en empleos, hacerlos empleables, ¿no? Y hay mucho Claro. sí, mucho por hacer. Fernando, has traído muchas cosas interesantes a la conversación. Marcelo, yo asentía con los porcentajes que decían de personas con discapacidad, porque tengo entendido después de tantos programas que es algo así, incluso que hay beneficios tributarios o económicos para aquellas empresas que contratan gente con discapacidad, pero quería retomar también con vos, Marce, el tema que hemos hablado también en otros programas, que tiene que ver con lo que trae Fernando, que todo finalmente muchas veces se reduce a la informalidad, ¿no? Y a la poca fiscalización que hay respecto del ámbito laboral. Y es un problema que subyace, en este caso, como dice Fernando, a las personas que quedan fuera de eso, a las personas con discapacidad ante tanto trabajo informal, quedan fuera de todo derecho que los puedan parar. Bueno, tristemente, con lo que recién afirma Fernando, confirmamos que es una realidad compartida, por lo menos en la mayoría de los países de Hispanoamérica, ¿eh? Ese problema, el de la informalidad laboral, y como reflejo de eso, además, o como contracara, no diría destrucción, pero casi de la inspección laboral. Los ajustes económicos han llevado a que en nuestros países va desapareciendo, va quedando limitada a una pequeña expresión. Entonces, la capacidad real de fiscalización del Estado es muy poca, es muy Claro. poca. Entonces, por mejores intenciones que tenga una norma, nosotros tenemos una ley que crea un sistema integral de protección de las personas con discapacidad. Bueno, ¿y cómo hacemos para controlar que se cumpla Claro. esa normativa? Ujú. Nosotros no tenemos, me interesaba mucho lo que estaba explicando Fernando, esa obligación respecto del empleo privado, de contratar personas con discapacidad. Nosotros solamente lo tenemos en el En el ámbito Estado. público, Ajá. a nivel nacional es el 4%, y que no se cumple, vamos a ser sinceros. Y después, bueno, cada provincia, justamente por el carácter federal de nuestro estado, cada provincia a su vez tiene su normativa propia. Pero en el Claro. ámbito privado solamente se trabaja con los incentivos, que pueden ser un beneficio, una reducción impositiva, Ujú. pero que tampoco genera un atractivo suficiente, porque además está muy presente esto de la informalidad laboral. Entonces, Claro. me Sí. cuesta menos un informal que el Claro. incentivo que tengo para la persona con discapacidad. ¿Mm? Totalmente, totalmente. Alfredo, leía tu artículo, que lo dejamos como siempre a disposición también de los que estén escuchando el programa, y vos hablabas de una doble discriminación en tu caso porque hablabas de lo difícil de la inclusión genuina de personas, mujeres con discapacidad además, al menos en México, y tratabas específicamente sobre ese colectivo, así que queríamos escuchar también tu reflexión acerca de eso. Claro, bueno, eso tiene que ver también con esta teoría de la interseccionalidad, ¿no? Donde nos habla que no solamente el problema es que hay una discapacidad, la condición de ser indígena, de ser mujer, tal vez de pertenecer a algún tipo de religión, todas esas cosas en conjunto hacen que se presente este tema de la discriminación, ¿no? El tema del capacitismo, por el simple hecho de tener la discapacidad, bueno, pues soy excluido. Y entonces en México, bueno, pues quienes han tenido oportunidad de viajar a nuestro país, pues saben que es un país demasiado grande, con unas ciudades muy hermosas, pero que también contamos con muchas zonas rurales, con muchas zonas agrarias, en donde realmente no hay un seguimiento puntual de las personas con discapacidad. Entonces, no es lo mismo una persona con discapacidad en la ciudad buscando empleo que una mujer indígena, que en su comunidad no hay condiciones para tener un ingreso fijo,
para poder conseguir empleo. Entonces, todas estas cuestiones son realmente preocupantes porque realmente, como bien lo comenta Marcelo, la capacidad de las instancias gubernamentales para el diseño de las políticas públicas y para su implementación, pues son muy escasas esas estructuras y no permiten llegar a todos lados. Un tema interesante, yo dirigí una tesis de doctorado de la diputada Marisola Mieva Zamora, que ella es diputada local de aquí de Puebla y hizo sus estudios de doctorado, y le dirigí la tesis en este sentido de la inclusión laboral de personas con discapacidad, y encontré temas muy interesantes, ¿no? Como la situación de que realmente las personas que diseñan las políticas públicas, que las tienen que implementar y que les tienen que dar seguimiento, no tienen una discapacidad. Pareciera algo tal vez poco relevante, pero si las personas que deciden qué camino debe de tomar la política, cómo construirla, qué presupuesto asignarle, cómo evaluar el seguimiento, pues difícilmente se va a poder hacer algo. De hecho, la diputada hizo un congreso aquí en Puebla, estamos aquí muy cerca de la Ciudad de México a 2 horas, en donde se invitaron a puros funcionarios públicos que tienen alguna discapacidad. Y desde ahí se plantearon varios temas que de alguna manera, bueno, pues refleja esa falta de inclusión también en el gobierno para que quienes tomen decisiones de políticas públicas para las personas con discapacidad tengan alguna discapacidad, que sean personas que viven, que sienten el problema y que de alguna manera haya mayor conciencia de lo que necesitan las personas con discapacidad. Y entonces, ante la falta de esos seguimientos de los programas, pues realmente se ve que hay, como bien se comentaba, mucho por hacer. El gobierno hace los esfuerzos pues, para dar apoyos, programas que primero la gente no conoce, no sabe cómo accesar a ellos, y con una estructura limitada para esa parte. Interesantísimo, Alfredo. Vanessa, pensaba con lo que están diciendo nuestros invitados, y pensaba lo que decías al comienzo también de una población envejecida, en el caso de España, ¿no? Y de las personas con discapacidad. Pensaba en la calidad de vida de las personas con discapacidad que están en el ámbito laboral, y cómo hacer para que la integración, la inclusión, sea una integración genuina en el ámbito laboral, que aporte un valor a la persona que trabaja allí todos los días, y que lo enriquezca, ¿no? Que no sea simplemente cumplir con lo que dice la ley, la norma, tanto porcentaje de personas tienen que estar incluidas, sino que realmente sea una inclusión genuina que le aporte un valor a la persona para su vida, para su día a día. No sé si explico a dónde quiero ir. Sí, yo, bueno, antes de nada, decir una cosa, no sé si es una buena idea esto de que miréis para nosotros. Bueno, sí, porque para aprender ciertas cosas que no se deben hacer, yo creo que sí. En España tenemos el gran hito de ley de discapacidad desde 1982. En trabajo ha cambiado muy poco. Y en 82 lo que hicieron fue juntarlo todo en una ley. O sea, tampoco fue que hicieran cosas nuevas. Por ejemplo, nosotros la cuota de reserva está en trabajos empresa privada, empresa pública. Tenemos el 2% desde mediados bueno, algo más de mediados del siglo pasado. En empresa privada de más de 50 trabajadores, tampoco se cumple. Pero, por ejemplo, dentro de que no se cumple, ¿qué hizo España? Aprobó unas medidas alternativas. Entonces, es que no recuerdo ahora mismo si fue Fernando, dijo esta de que hay que hacer una oferta pública, o sea, una oferta de las características del puesto. Sí, Fernando sí, le pues decía, del puesto, sí. Aquí también, y si no consigues esa persona, la empresa puede hacer unas medidas alternativas, que es pues darle dinero a una fundación, a un centro especial de empleo, contrato un autónomo. ¿Qué pasa? Echa la ley, echa la trampa, ¿no? Se piden unas cosas, yo quiero contratar a alguien con discapacidad, astronauta, que haya pisado la luna. Y luego, como no lo tengo, pues entonces pido. Entonces, bueno, hemos ido jugando un poquito
con esas cosas. Pero claro, es que cuando pensamos en el empleo de las personas con discapacidad, sí que es un problema en el momento en el que no tienen acceso a un empleo. Y en la sociedad en la que vivimos, por mucho que estamos ya en una sociedad más, tendemos más hacia la postindustrialidad, que el trabajo no es tan central y todo lo que sea, nos hemos pasado años vendiéndole a las personas con discapacidad que para que se sintieran realizadas tenían que trabajar, ¿no? Para que realmente estuvieran incluidas, pero poníamos la carga en ellos, ¿no? Tú tienes que, ¿no? La sociedad te incluye si tú haces por incluirte. Y lo que estamos encontrando es como tú haces por incluirte, pero no, te siguen poniendo un muro gigante. Pero es que no es solo cuando estás trabajando, no es solo que hablas de tener una familia o tener un proyecto de vida. Es que cuando te jubiles, tu pensión tiene que ver con lo que has trabajado. Es verdad que en España, por ejemplo, para las personas con discapacidad de más del 45%, insisto, todas estas normas siempre son certificado de discapacidad, ¿vale? Claro. La OMS aquí nos importa muy poco. Sí se pueden jubilar primero, ¿no? Hay unos coeficientes, porque bueno, pero estamos hablando de personas, no estamos hablando de esto de una persona con una discapacidad sobrevenida, ¿no? Sino que una persona que ya estaba trabajando con esa discapacidad. Cuando son discapacidades sobrevenidas, tenemos las incapacidades permanentes, que eso está mejor integrado en el sentido de que socialmente la incapacidad permanente se vinculaba más a, bueno, tú ya has trabajado, ahora te ha pasado esto, Claro. ya es normal que no trabajes, ¿no? No te estoy poniendo la carga de tienes que incluirte, tienes que Incluirte, trabajar, demostrar que lo que vales. tenías que hacer, ya has cumplido, ¿no? Ya has sido una persona de bien, has sido un ciudadano de bien, pues ahora todos nos vamos a permitir que no trabajes más porque te ha pasado algo. Sin embargo, cuando es una discapacidad o de nacimiento o sobrevenida, pero antes de incorporarse al mercado de trabajo, pues ya es como tienes que hacer más por estar. Claro, esta gente, cuando llega a la edad de jubilación, nos encontramos o que no tienen una carrera laboral que les permita alcanzar el mínimo de jubilación. Por tanto, se pasan con suerte a las pensiones no contributivas. Entonces, es toda la vida sin poder incorporarte al mercado de trabajo en condiciones de igualdad y ahora, de mayor, tampoco. Claro. Sabemos que la discapacidad conlleva más gastos. Si el envejecimiento a todos nos lo relacionamos con algún tipo de discapacidad, porque todos cuando envejecemos algún tipo de discapacidad vamos a tener. Si ya tienes esa discapacidad cuando eres joven, cuando envejeces se te va a multiplicar. Por tanto, tus gastos van a ser mayores, menos ingresos y más gastos. Entonces, no es una cosa de mirar en el corto plazo de vamos a ver cómo están ahora. No, el problema, para mí, uno de los principales problemas de la falta de inclusión laboral de las personas con discapacidad es que no solo les está perjudicando en este momento, sino que ahora, sino a futuro. Lo van a estar pagando, por A decirlo de futuro. alguna manera, durante muchos años. Bien. Y claro, en un país como España, necesito que estamos muy envejecidos y pues la calidad de vida, pues todo. Si a tu mochila de discapacidad, cuando estás en una edad más joven, se te incorpora lo que nos va a pasar a todos si con suerte llegamos a mayores, pues claro, las cosas se hacen mucho, mucho más difíciles. Y Más luego cuesta arriba. hay el discurso de, bueno, es que no habéis trabajado. Como si volver a poner, ¿no? Es poner el foco en la persona con discapacidad. O sea, como decir, es que no quieres, ¿no? Nosotros te damos todas las opciones. Insisto, en España normas tenemos. Claro. También es verdad que, por ejemplo, ya en entrevistas con empresarios, nosotros tenemos bonificaciones a la contratación. Pero en la línea de, aquí no hay mucho empleo informal, bueno, sí hay empleo informal, pero hay menos, pero es un poco en esa línea. Si tú, empresario, contratas a una persona con discapacidad, haces un contrato que está más regulado que el resto, que tiene más control que el resto, porque recibes una bonificación, entonces está más controlado, lo tienes que mantener durante más tiempo, no puedes jugar tanto a los ajustes de si ahora me es urgente. Entonces hay muchas empresas que dicen, es que no me sale rentable contratar a una persona con discapacidad. Yo me creo que trabaja lo mismo, si me lo creo, o sea, no entro a valorar eso, pero porque me estoy poniendo a los inspectores de trabajo, me los estoy poniendo aquí, y entonces van a estar vigilándome todo el rato. Claro, entonces, es una norma que se hace con una buena intención,
¿no? En la idea de tú vas a ver cómo trabajan y se te van a quitar estos prejuicios de que las personas con discapacidad no son productivas y no sé cuánto, pero tiene un efecto no deseado, ¿no? Que al final es como estás Sí, ayudando, pero a la vez le estás señalando como que necesita ayuda. Es un claro, poco tal complicado. cual. Vanessa, tomo todo esto que nos has dicho que es muy interesante y tengo muchas reflexiones para seguir haciendo y seguir conversando con ustedes en un próximo bloque. Me tomo unos minutitos para contarles que el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad tiene su propia revista de investigación, se llama RIUMSO, con H entre la I y la U, .unlam.edu.ar. La convocatoria de materiales se encuentra abierta de manera permanente, así que los invitamos a visitarlos en www.riumso, con H entre la I y la U.unlam.edu.ar. Estamos hoy hablando con la gente de la licenciatura en Relaciones Laborales acerca de la discapacidad en el ámbito laboral. Hemos explorado ya varias aristas y me gustaría en este último bloque, porque avisé que el tiempo vuela y realmente es así, nos queda poco tiempo, pero me gustaría en este último bloque quizás no para romantizar la cuestión de la discapacidad y del ámbito laboral, sino sí pensar y poder dejar dicho qué cosas son buenas, están bien hechas o cuáles son buenas iniciativas y hacia dónde vamos, hacia dónde miramos o qué deberíamos mirar hacia un futuro en la cuestión de la integración real y genuina de las personas con discapacidad en el ámbito laboral, ¿no? No estamos haciendo ni el Estado ni las empresas un acto de solidaridad con incluir a personas con discapacidad, sino que es un derecho que tenemos como personas para la vida. Fernando, empiezo contigo, si te parece. Muchas gracias. Yo creo que primero parte por establecer que, o reconocer, y creo que es así en todos nuestros países, que son un colectivo que merecen especial atención, ¿no? Parte por reconocer ello. Ahora, creo que tú decías que teníamos que tener cuál era el valor que teníamos que incluir en el tema de las personas con discapacidad. Y el valor a todas luces, creo yo, es el de empleabilidad. Más allá de nos has dado una licencia, ¿no? Romántico. No hay que ser romántico, porque si soy romántico nos quedamos 2 horas. Si vamos al punto, tenemos que darle un valor de empleabilidad que hoy no tienen. Una norma que me obligue a establecer una cuota de discapacidad, de trabajo de discapacidad del 5 y el 2% es bienvenida, pero una norma aislada si es que no viene con un apoyo. Con un apoyo dirigido, ¿por qué no? A la empresa, que puede ser a través, como decía Marcelo, de apoyos tributarios o a través de subvenciones que les permitan adecuar el centro de trabajo para que pueda ser asequible para que las personas con discapacidad puedan trabajar. Establecer, en el Perú tenemos una ley de modalidades formativas laborales, que son prácticas preprofesionales, prácticas profesionales. Tenemos reinserción laboral, capacitación laboral juvenil para aquellas personas que terminan el colegio pero no tienen mayores estudios, para la persona mayor que también tiene que tener nuevas competencias, y por qué no incluir una modalidad formativa para la persona con discapacidad. Entonces, eso es darle más engranajes a esta estructura que tenemos que hacer: cuotas, capacitación, apoyo tributario, incentivos. Y además viene un tema más importante, o un tema importante que están, imagino, abordando en todos nuestros países, que es cómo adecuamos a estas personas con lo que se viene, ¿no? Tenemos que ver el punto de la relación laboral desde un enfoque de prospectiva. A veces nos quedamos con el día a día, pero acá a unos 20 años, ¿qué va a ser de este colectivo? Y la inteligencia artificial puede ser una gran aliada. Establecer criterios no solamente de capacitación, sino de empleabilidad de colectivos importantes, utilizando la IA, por ejemplo, ¿no? Estoy avanzando Sí, algunas ideas. Entonces, la idea es fortalecer criterios de empleabilidad y, si no, de emprendimiento. Hay personas que no quieren trabajar, que no quieren someterse a una relación subordinada, pero también hay claro. que darlos en temas de emprendimiento que les permitan a ellos crear empresas, gestionar, en todo caso, empresas, y que les permitan, digamos, salir de esa esfera negativa que nos explica muy bien Vanessa, ¿no? Yo le agradezco a Vanessa porque yo en mi debate siempre me he quedado con esa parte de la historia,
Y confieso que nunca me quedé con el tema de la jubilación. ¿Qué va a ser de ellos cuando se jubilen? O sea, me ha abierto el panorama, me quedo discutiendo la empleabilidad, el skilling, que hay que darles mayores accesos, pero oye, lo más fuerte ha sido qué va a pasar con estas personas, porque nuestras sociedades benefician en la jubilación a aquel que ha aportado. Claro, Entonces, claro. si no has aportado, dime pues, ¿qué va a ser de ti? Entonces, eso es muy importante. Yo creo que la empleabilidad o el emprendedurismo es importante incluirlos como un gen que permita crear toda una nueva estructura de protección para este colectivo tan importante. Interesantísimo, Fernando, lo que decís y lleva otra vez a lo que dijiste en otra intervención y lo mencionaste ahora también, que tiene que ver con la formación, ¿no? Quizás hay que poner más el foco allí en la formación de las personas con discapacidad para que puedan justamente esto que hablas del emprendedurismo o de estar formadas en diferentes competencias a la hora de que puedan tener una empleabilidad genuina y puedan aportar valor también al lugar del trabajo en el que habiten. Alfredo, te doy la palabra a ti. Sí, muchas gracias. Pues sí, coincido totalmente con Fernando. Sin duda es importante poder, primero que nada, como lo mencionaba hace rato, generar un tema de concientización en todos los sectores de la sociedad. Sin duda, las personas que desarrollan las políticas públicas, pues deben de estar conscientes de qué es lo que realmente necesitan las personas con discapacidad para poder conseguir un empleo. En la investigación que yo mencionaba hace rato, se entrevistaron a 690 y tantas personas para evaluar este tema. Solamente el 28.5% tiene un empleo actualmente. La pregunta es, ¿qué está haciendo el resto de personas que no tienen empleo? Y obviamente, bueno, pues esta encuesta se aplicó principalmente en el municipio de Puebla, es decir, personas que viven en la ciudad. Encontramos un tema muy interesante. El 23% de los encuestados tienen un posgrado, tienen una especialidad, una maestría, un doctorado. Algunas personas cuando las entrevistamos nos decían, es que nosotros tenemos que formarnos el doble, dice, porque tenemos que demostrar que sí podemos, que sí estamos formados, que sí estamos capacitados, pues tenemos que estudiar un posgrado para tener la posibilidad de ser contratados y a pesar de eso no ocurre esa parte. Entonces, es un tema de concientización en las escuelas, en el Sí. Ministerio de Educación, cómo logramos formar a las personas. Fíjate que en las encuestas, cuando les preguntamos si consideraban que habían sido formados adecuadamente, solamente el 13%. Quiere decir que a donde se formaron los profesores, el modelo educativo, las metodologías, los elementos pedagógicos no estaban diseñados para Mm, poder formar a las personas con discapacidad. Porque como bien lo comentas, hay discapacidades que no vemos y nos pasa aquí en la universidad, ¿no? Damos clases, sí, pensamos que las personas no tienen ningún totalmente. tema y Sí. resulta que sí tienen varios temas que hay que atender, pero por el mismo tema de sentirse excluidos, estigmatizados, no comentan nada para no ser objeto Sí, de algún tema de bullying, ¿no? sí, Vamos, y que de alguna manera, bueno, eso tiene que ver con la cultura que nosotros tenemos. Yo no tengo la discapacidad, no tengo ningún familiar con discapacidad, no pasa nada. Pero las personas que sí lo tienen, que sí lo viven, los familiares, los amigos, sí ven todo el panorama en contra que se tiene. Entonces yo digo que es un tema sí, de concientización y de poder mejorar el esquema de la generación de políticas públicas. Una parte fundamental, pues, es la participación ciudadana. Necesitamos que sin duda. Sí, esas políticas sean consideradas tomando la opinión de quienes lo padecen. ajá, Hicimos un congreso también en mayo sobre este tema
y realmente fue muy interesante porque se sumaron médicos, se sumaron investigadores, bueno, un sinfín de temas, y cada quien empezó a plantear un tema diferente de la discapacidad, cómo eso influye necesariamente en el tema de la inclusión laboral. Entonces, hay mucho por hacer. Yo no digo que en nuestros respectivos países no se esté avanzando, tal vez está siendo muy lento, pero creo que en generar este tipo de espacios para concientizar a las personas de la importancia que tienen estos temas, de cómo desde nuestra trinchera nos sumamos para poder poner el granito de arena para tratar de Sin duda. resolver el tema e incluir a las personas. Sin duda que así fue y ese es el espíritu también que tiene este programa. Vanessa, me quedan 2 minutos para darte en un cierre, para cerrar con Marcelo y sin duda convocarlos a seguir charlando de este tema en otro programa porque da para muchísimo más. Sí, por supuesto, da para mucho. Yo como quiero cerrar con algo positivo porque me parece que mi anterior comunicación fue como muy negativa. Pero yo creo que una de las cosas que nos va a cambiar mucho el empleo de las personas con discapacidad en el futuro es la educación, pero no tanto en la línea de hacia dónde tienen que llegar, porque claro, también les estamos pidiendo en la línea de lo que decía Alfredo, ¿no? Yo me tengo que formar más porque a mí Más me que el piden resto, más. claro. Claro, pedirles que se sacrifiquen más para llegar a un nivel, para que no se lo reconozca, es también justo. Pero yo creo que el paso está en la educación y en la idea de la educación inclusiva. Que nuestros niños y nuestros jóvenes ahora se estén educando y compartan aula y compartan espacios con otros niños con distintas discapacidades, las visibles, que quizás en las visibles lo tenemos más, en España lo tenemos ya como, lo vemos más normal, ¿no? La idea de la silla de ruedas o como tenemos la ONCE, ¿no? El bastón de los ciegos, pero justo lo que decías, Flora, al principio, ¿no? De todas estas discapacidades que no se ven, ¿no? Pero yo creo que el hecho de que los niños ya desde pequeños estén viendo a otros niños y que se den cuenta que cada uno tenemos nuestras características y somos buenos en una cosa y hay cosas que no podemos hacer, esos van a ser los compañeros de trabajo del futuro, van a ser los empleadores del futuro, van a ser los que diseñen las políticas públicas en el futuro. Entonces yo de verdad creo que la educación nos va a abrir un montón de puertas. Pero no, insisto, no tanto porque aumente el nivel educativo sino porque va a permitir eso de forma intangible que lo veamos normal y que no nos llame la atención. Entonces ese es Totalmente. Quiero terminar con algo positivo. Muy positivo lo fue, Vanessa, y nos dejas pensando, sin duda. Marcelo, cierro con vos en este minutito que me queda. Bueno, sí, como decías antes, Florencia, esto podría dar para 3 programas más o menos. Yo simplemente quiero dejar planteado, porque fueron tantos los temas abordados en lo que tiene que ver con la discapacidad en el ámbito laboral, que no mencionamos a un actor que también es relevante en las relaciones laborales, que son las asociaciones sindicales. Y a mi criterio, el trabajo de formación profesional que realizan o que pueden realizar las asociaciones sindicales, me parece que también en este tema, en esta cuestión enfocada, dirigida a las personas con discapacidad, bueno, yo creo que pueden ser el nexo más cercano, más cercano es la palabra, para articular entre las empresas y las personas con discapacidad. Entonces, es un tema para tener en cuenta. Me quedo con esa última reflexión que me surgió después de toda esta charla tan interesante. Sin duda, que muchísimas gracias. Yo aprendí muchísimo en el programa de hoy, me llevo muchas preguntas para seguir haciéndome hacia el futuro y creo que nuestros oyentes también, así que les agradezco muchísimo este tiempo compartido. Gracias Marcelo Chaer, gracias Vanessa Rodríguez Álvarez desde España, Alfredo Pérez Paredes desde México y Fernando Varela Borges desde el Perú. Un placer haberlos tenido en la conversación del día de hoy. Gracias a todos nuestros oyentes que nos siguen hace 15 años, gracias a todo el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad y a la Escuela de Artes y Medios e Innovación que nos da este espacio. Será, si Dios quiere, hasta el próximo domingo. Chau, buena vida para todos. Gracias.